Hermanos, el Señor les bendiga. Un estudio más, hermanos, sobre la palabra de Dios, el Evangelio, este hermoso Evangelio de agua, sangre y espíritu. Y ahora nuestro estudio, hermanos, ahora se basa en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12. Vamos a leer aquí, hermanos, estos pasajes y a qué se refiere el apóstol Juan cuando lo escribió. Él puso su fe en lo que él vio, todas esas cosas, y dio testimonio. Y dice así, hermanos: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, hermanos, esta gran verdad y ese testimonio del apóstol Juan que nos da así que mayor es el testimonio, el de Dios. Aquí lo dice, si recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuál es el testimonio de los hombres? Pues el testimonio de los hombres, el Señor me sanó, el Señor me dio una camioneta, el Señor me hizo un milagro, el Señor me dio un trabajo, el Señor me dio un coche, una casa, el Señor me dio un terreno. Ese es el testimonio de los hombres. Y dice que si nosotros creemos también al testimonio de los hombres, que mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios, hermanos, lo venimos viendo así. Juan el Bautista, él en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él dice que él vino como testimonio, de Dios, y que vino a dar testimonio también del Hijo de Dios. Entonces vemos que el testimonio de Dios viene dentro del plan de Dios, de la obra de Dios, dentro de su evangelio. El testimonio de Dios es más grande, y ese testimonio de Dios es el que nosotros debemos de testificar, y debemos de dar honra y gloria a este hermoso evangelio y testificar siempre la obra de Dios. Porque nosotros siempre testificamos: hermanos, les voy a dar mi testimonio. Hermano, dé su testimonio. No, pues yo era un borracho, yo en mi vida así, yo le pegaba a mi esposa y hacía yo, robaba en la empresa. Y ese testimonio, hermano, es de los hombres. Pero el que importa y el que es mayor y el que debemos de testificar siempre y dar honra y gloria y poner en alto es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio de Dios. Dice el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio grande. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo que nosotros tenemos. Cuando nosotros damos testimonio de Dios, entonces tenemos nuestro testimonio a sí mismo. Nosotros tenemos nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es? ¿Cómo es que nosotros debemos testificar? Pues que debemos de testificar que Dios mandó a Juan el Bautista.
y lo mandó con un propósito de bautizar a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo vino para que Juan el Bautista lo bautizara y se cumpliese toda justicia, así lo dijo. Y que él fue llevado, y ahí fue cargado de pecados. Y él, esos pecados, que iba cargado de pecados, los llevó a la muerte de cruz y con su sangre ahí los remitió y fue a resurrección. Es el testimonio de Dios de quien nosotros debemos de testificar siempre. Y cuando nos pregunten, ¿cuál es tu testimonio, hermano? Mi testimonio es que Jesús me salvó por medio de su obra y su plan de salvación. Y fui yo un nuevo nacimiento. Y soy ahora nueva criatura. Recibí la justicia de Dios dentro del plan de Dios. Ese es nuestro testimonio ahora. Ahora debemos de testificar así. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es el testimonio así de nuestra fe? Pues el testimonio de nuestra fe es que Juan el Bautista, él vino a bautizar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús fue a una muerte de cruz y con su sangre Él redimió todos nuestros pecados y nos llevó a resurrección. Ese es nuestro testimonio. Es una vida nueva. El testimonio del hombre viejo, ese no importa, ese no interesa. Porque ese son obras muertas. Lo que ahora nos salva y nos ayuda es la obra de Dios. Dice acá en la carta así de Santiago, dice que la fe sin obras es muerta, pero las obras son del Señor Jesús. La obra es de Él. Por eso la fe sin obras es muerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros añadimos la obra del Señor Jesús. Añadimos el plan de Dios para que nosotros tengamos un hermoso evangelio. Si nosotros no testificamos y no damos testimonio de Dios y nos ponemos a platicar y a contar otras cosas, como ahora en las iglesias, así, fíjense bien, hermanos, cómo es que predican estos pastores. Llegan y empiezan a hablar de cosas que hicieron ellos en su vida. Lo que les pasó en su vida. Yo era un borracho, yo era yo era un perdido y era un hijo del diablo y todo lo que yo hacía. Y empiezan a dar testimonio de eso. Y siguen con un cuento así de: yo conozco una hermana que tenía unos hijos, que los hijos estaban perdidos y que el papá, sí, y la mamá eran cristianos y yo conozco también a un hermano que fue al cielo y que regresó, y otro hermano que fue al infierno y regresó, y empiezan a hablar una serie de tonterías que eso no cuenta. Ese es testimonio de hombres. El testimonio es mayor y el que debemos de dar es el Evangelio, la palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí. Y nuestra palabra siempre sea de espíritu y vida. Nosotros podemos ministrar vida a través del espíritu, de las palabras que nosotros le llevemos a la persona por el Evangelio. Somos ministros de vida, ministros de Cristo. Cristo es la vida y nosotros debemos de ministrar vida, dar vida y en abundancia, así al que está muerto. Entonces nosotros debemos de ministrarle el espíritu vivificante, el espíritu de vida, que es el que da vida a la persona. Es el Evangelio que nos salva, este plan de Dios maravilloso que ya nos está predicando en las iglesias y no se predica. Se predican puras fábulas, puros cuentos, predican así sabidurías teológicas, predican una serie de doctrinas
que quieren descubrir así cómo es la palabra de Dios, cómo es el Evangelio, cuando el Señor ya nos ha dado todo, nos ha dado la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nos ha dado un Espíritu Santo, para que este Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, y nos enseñe todas las cosas. Es obligación de nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos diga la verdad, así que nos lleve al Evangelio verdadero. Eso debemos hacerlo en nuestra vida íntima, en nuestra vida de espiritual. Pero si nosotros no le pedimos a Dios en nuestras casas y nosotros oramos y estudiamos la Biblia, entonces ¿cómo nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual? Nada más nos esperamos a que el domingo o entre semana vayamos a ver al hombre para que nos hable así de su vida, de sus testimonios, de lo que en la semana así se le ocurrió así predicar. Y agarran un versículo de aquí, otro de allá y de todos lados, pero no predican el Evangelio. Véanlo, hermanos, así el testimonio es de Dios, no de nosotros. Aquí lo dice claramente, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Hermanos, tengo un regalo para ustedes. Y voy a regalar libros, hermanos, a todo aquel que me contacte y quiera aprender cómo predicar el Evangelio. Estos libros de estudio son para predicar el Evangelio, sacados de la Biblia. Está sacado sobre el Evangelio de Juan. Es comed mi carne y bebed mi sangre, las palabras que el Señor Jesús dijo. Este otro es la vida de Juan el Bautista, su ministerio y el testimonio de Dios, para qué lo mandó a Juan el Bautista. Entonces, una explicación de dónde viene él, de qué viene, de la orden de Aarón, viene de padres de sacerdotes, y vemos que su ministerio era de sacerdocio y profeta. Tenemos los principios elementales de Cristo. Este también es un libro de estudio de lo que aquí habla de las doctrinas. Tengo otro libro, es de crecimiento espiritual, de la primera epístola del apóstol Juan. Es una explicación de esta grande epístola. Ahí se explica todo el Evangelio, hermanos, en esa epístola. Tenemos 68 libros, hermanos, de toda la Biblia. Los que me contacten, yo les voy a dar el teléfono aquí en la Ciudad de México, y todo aquel que me hable le voy a hacer llegar este libro de estudio, hermanos. Es un libro así que tiene aproximadamente aproximadamente tiene valor de 200 pesos, pero se lo vamos a hacer llegar así de regalo. Hermanos, necesitamos prepararnos, porque este es el Evangelio de los últimos tiempos. Este es el Evangelio que el Señor en un principio Él se lo dio a los apóstoles, pero cuando ellos murieron, este Evangelio se perdió. Pero el Señor lo está recuperando y nos lo está dando, porque el Señor quiere que nosotros tengamos este hermoso Evangelio. Y es el Evangelio del nuevo nacimiento, de la justicia de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.